Hola a todos los amigos del canal, nos hemos reunido acá para dar comienzo a lecturas del Código Civil. Estamos ya en el título octavo, que es de las acciones de filiación, del libro primero de las personas. Y vamos a revisar este título, ¿no es cierto? Más que nada consta de el primer párrafo, que son las reglas generales, el segundo párrafo, que correspondería a las acciones de reclamación, el tercer párrafo, que correspondería a las acciones de impugnación, y, eh, y ahí terminaría, claro. Así que revisémoslos de inmediato. El artículo 195 comienza de la investigación de la paternidad y maternidad, y nos dice que la ley posibilita la investigación de la paternidad o maternidad en la forma y con los medios previstos en los artículos que siguen. El derecho de reclamar la filiación es imprescriptible e irrenunciable. Sin embargo, sus efectos patrimoniales quedan sometidos a las reglas generales de prescripción y renuncia. Con respecto al artículo 196 está derogado. El artículo 197 corresponde del secreto del proceso y de la responsabilidad del actor de mala fe. El proceso tendrá carácter de secreto hasta que se dicte sentencia de término, y solo tendrán acceso a él las partes y sus apoderados judiciales. La persona que ejerza una acción de filiación de mala fe o con el propósito de lesionar la honra de la persona demandada es obligada a indemnizar los perjuicios que cause al afectado. Con respecto al artículo 196, señala de las pruebas en los juicios sobre determinación de la filiación, y nos dice que en los juicios sobre determinación de la filiación, la maternidad y la paternidad podrán establecerse mediante toda clase de pruebas decretadas de oficio o a petición de parte. No obstante, para estos efectos será insuficiente por sí sola la prueba testimonial, y se aplicarán a la de presunciones los requisitos del artículo 1712. Por su parte, el artículo 199 señala de las pruebas periciales de carácter biológico. Nos dice que las pruebas periciales de carácter biológico se practicarán por el servicio médico legal o por los laboratorios idóneos para ello, designados por el juez. Las partes siempre y por una sola vez tendrán derecho a solicitar un nuevo informe pericial biológico. El juez podrá dar a estas pruebas periciales por sí solas valor suficiente para establecer la paternidad o la maternidad, o para excluirla. En todo caso, el juez recabará por la vía más expedita posible, antes de dictar sentencia, los resultados de las pericias practicadas que no hubieran sido informados al tribunal. La negativa injustificada de una de las partes a practicarse el examen hará presumir legalmente la paternidad o la maternidad, o la ausencia de ella, según corresponda. Se entenderá que hay negativa injustificada si, citada la parte dos veces, no concurre a la realización del examen. Para estos efectos, las citaciones deberán efectuarse bajo apercibimiento de aplicarse la presunción señalada al inciso anterior. Con respecto al artículo 199 bis, ahora nos señala lo siguiente de la orden del juez de practicar la prueba pericial biológica. Nos dice que, entablada la acción de reclamación de filiación, si la persona demandada no comparece a la audiencia preparatoria o si negare o manifestare dudas sobre su paternidad o maternidad, el juez ordenará de inmediato la práctica de la prueba pericial biológica, la que se notificará personalmente o por cualquier medio que garantice la debida información del demandado. El reconocimiento judicial de la paternidad o maternidad se reducirá a acta que se subinscribirá al margen de la inscripción de nacimiento del hijo o hija, para lo cual el tribunal remitirá al registro civil copia auténtica. Con respecto al artículo 200, nos señala de la posesión notoria de la calidad de hijo y de su valor como prueba. Y nos dice que la posesión notoria de la calidad de hijo respecto de determinada persona servirá también para que el juez tenga por suficientemente acreditada la filiación, siempre que haya durado a lo menos 5 años continuos y se pruebe por un conjunto de testimonios y antecedentes o circunstancias fidedignos que la establezcan de un modo irrefragable. La posesión notoria consiste en que su padre, madre o ambos le han tratado como hijo, proveyendo a su educación y establecimiento de un modo competente y presentándolo en ese carácter a sus deudos y amigos, y que éstos
y el vecindario de su domicilio en general le hayan reputado y reconocido como tal. Por su parte, el artículo 201 señala el valor probatorio de la posesión notoria frente a la prueba pericial y nos dice que la posesión notoria del estado civil de hijo debidamente acreditada preferirá a las pruebas periciales de carácter biológico en caso de que haya contradicción entre unas y otras. Sin embargo, si hubiese graves razones que demuestren la inconveniencia para el hijo de aplicar la regla anterior, prevalecerán las pruebas de carácter biológico. Con respecto al artículo 202, señala la prescripción de la acción para impetrar la nulidad del reconocimiento y nos dice que la acción para impetrar la nulidad del acto de reconocimiento por vicios de la voluntad prescribirá en el plazo de 1 año, contado desde la fecha de su otorgamiento o, en el caso de fuerza, desde el día en que ésta hubiere cesado. Con respecto al artículo 203, nos señala de los efectos de la determinación judicial de la filiación contra la oposición del padre o madre. Cuando la filiación haya sido determinada judicialmente contra la oposición del padre o madre, aquel o ésta quedará privado de la patria potestad y en general de todos los derechos que por el ministerio de la ley se le confieren respecto de la persona y bienes del hijo o de sus descendientes. El juez así lo declarará en la sentencia y de ello se dejará constancia en la subinscripción correspondiente. El padre o madre conservará en cambio todas sus obligaciones legales cuyo cumplimiento vaya en beneficio del hijo o sus descendientes. Sin embargo, se restituirán al padre o madre todos los derechos de los que está privado si el hijo, alcanzada su plena capacidad, manifiesta por escritura pública o por testamento su voluntad de restablecerle en ellos. El restablecimiento por escritura pública producirá efectos desde su subinscripción al margen de la inscripción de nacimiento del hijo y será irrevocable. El restablecimiento por acto testamentario producirá efectos desde la muerte del causante. Eso es con respecto a las reglas generales de las acciones de filiación. Nos vamos ahora a lo que corresponde al segundo párrafo de las acciones de reclamación. Y nos dice que el artículo 204 de la acción de reclamación de la filiación matrimonial. La acción de reclamación de la filiación matrimonial corresponde exclusivamente al hijo o a cualquiera de sus progenitores. En el caso de los hijos, la acción deberá entablarse conjuntamente contra ambos progenitores. Si la acción es ejercida por uno de sus progenitores, el otro deberá intervenir forzosamente en el juicio so pena de nulidad. De la acción de reclamación de la filiación no matrimonial, el artículo 205 señala que la acción de reclamación de la filiación no matrimonial corresponde solo al hijo contra alguno de sus progenitores o a cualquiera de estos cuando el hijo tenga determinada una filiación diferente, para lo cual se sujetarán a lo dispuesto en el artículo 208. Podrá asimismo reclamar la filiación el representante legal del hijo incapaz en interés de éste. El artículo 206 señala lo que corresponde de la acción de reclamación en el caso del hijo póstumo o del progenitor fallecido dentro de los 180 días siguientes al parto. Si el hijo es póstumo o si alguno de los progenitores fallece dentro de los 180 días siguientes al parto, la acción podrá dirigirse en contra de los herederos del progenitor fallecido, dentro del plazo de 3 años contados desde su muerte, o si el hijo es incapaz, desde que éste haya alcanzado la plena capacidad. El artículo 207 señala del ejercicio de la acción cuando muere el hijo siendo incapaz y nos dice que si hubiere fallecido el hijo siendo incapaz, la acción podrá ser ejercida por sus herederos dentro del plazo de 3 años contados desde la muerte. Si el hijo falleciere antes de transcurrir 3 años desde que alcanzare la plena capacidad, la acción corresponderá a sus herederos por todo el tiempo que faltare para completar dicho plazo. El plazo o su residuo empezará a correr para los herederos incapaces desde que alcancen la plena capacidad.
Por su parte, el artículo 208 señala de la reclamación de filiación contra filiación ya determinada y dice que si estuviese determinada la filiación de una persona y quisiere reclamarse otra distinta, deberán ejercerse simultáneamente las acciones de impugnación de la filiación existente y de reclamación de la nueva filiación. En este caso, no regirán para la acción de impugnación los plazos señalados en el párrafo 3 de este título. El artículo 200 señala de los alimentos provisionales en el juicio de reclamación de filiación y nos dice que, reclamada judicialmente la filiación, el juez podrá decretar alimentos provisionales en los términos del artículo 327. Con respecto al artículo 210 y último de este párrafo, señala del concubinato como base de presunción judicial de paternidad. El concubinato de la madre con el supuesto padre durante la época en que ha podido producirse legalmente la concepción servirá de base para una presunción judicial de paternidad. Si el supuesto padre probare que la madre cohabitó con otro durante el periodo legal de la concepción, esta sola circunstancia no bastará para desechar la demanda, pero no podrá dictarse sentencia en el juicio sin emplazamiento de aquel. Con eso terminamos el segundo párrafo de las acciones de reclamación y ahora nos vamos a ir al tercer párrafo que vendrían siendo las acciones de impugnación. El artículo 211 señala de la impugnación de la filiación y nos dice que la filiación queda sin efecto por impugnación de la paternidad o de la maternidad conforme con los preceptos que siguen. El artículo 212 señala de la impugnación de paternidad por el marido. Nos dice que la paternidad del hijo concebido o nacido durante el matrimonio podrá ser impugnada por el marido dentro de los 180 días siguientes al día en que tuvo conocimiento del parto o dentro de un año contado desde esa misma fecha, si prueba que a la época del parto se encontraba separado de hecho de la mujer. La residencia del marido en el lugar del nacimiento del hijo hará presumir que lo supo inmediatamente, a menos de probarse que por parte de la mujer ha habido ocultación del parto. Si al tiempo del nacimiento se hallaba el marido ausente, se presumirá que lo supo inmediatamente después de su vuelta a la residencia de la mujer, salvo el caso de ocultación mencionado en el inciso precedente. El artículo 213 señala de la impugnación de paternidad por los herederos del marido. Si el marido muere sin conocer el parto o antes de vencido el término para impugnar señalado en el artículo anterior, la acción corresponderá a sus herederos y en general a toda persona a quien la paternidad, la pretendida paternidad y rogare perjuicio actual por ese mismo plazo o el tiempo que faltare para completarlo. Cesará este derecho si el padre hubiere reconocido al hijo como suyo en su testamento o en otro instrumento público. El artículo 214 señala de la impugnación de paternidad por el representante del hijo incapaz y nos dice que la paternidad a que se refiere el artículo 212 también podrá ser impugnada por el representante legal del hijo incapaz en interés de éste durante el año siguiente al nacimiento. El hijo por sí podrá interponer la acción de impugnación dentro de un año contado desde que alcance la plena capacidad. Por su parte, el artículo 215 señala de la citación de la madre en el juicio de impugnación de la paternidad y nos dice que en el juicio de impugnación de la paternidad del hijo de filiación matrimonial, la madre será citada, pero no obligada a parecer. El artículo 206 señala de la impugnación de la paternidad determinada por reconocimiento. La paternidad determinada por reconocimiento podrá ser impugnada por el propio hijo dentro del plazo de 2 años contados desde que supo de ese reconocimiento. Si el hijo fuese incapaz, esta acción se ejercerá conforme a las reglas previstas en el artículo 214.
Si el hijo muere desconociendo aquel acto o antes de vencido el plazo para impugnar la paternidad, la acción corresponderá a sus herederos por el mismo plazo o el tiempo que faltare para completarlo, contado desde la muerte del hijo. Todo lo anterior se aplicará también para impugnar la paternidad de los hijos nacidos antes del matrimonio de sus padres, pero el plazo de 2 años se contará desde que el hijo supo del matrimonio o del reconocimiento que la producen. También podrá impugnar la paternidad determinada por reconocimiento toda persona que pruebe un interés actual en ello en el plazo de 1 año desde que tuvo ese interés y pudo hacer valer su derecho. Eso es con respecto de la impugnación de la paternidad determinada por reconocimiento. Con respecto a la impugnación de la maternidad, el artículo 217 nos señala que la maternidad podrá ser impugnada probándose falso parto o suplantación del pretendido hijo al verdadero. Tienen derecho a impugnarla dentro del año siguiente al nacimiento el marido de la supuesta madre y la misma madre supuesta. Podrá también impugnarla en cualquier tiempo los verdaderos padres o madre del hijo, el verdadero hijo o el que pasa por tal si se reclama conjuntamente la determinación de la auténtica filiación del hijo verdadero supuesto. Si la acción de impugnación de la maternidad del pretendido hijo no se entablare conjuntamente con la de reclamación, deberá ejercerse dentro del año contado desde que éste alcance su plena capacidad. No obstante haber expirado los plazos establecidos en este artículo, en el caso de salir inopinadamente a la luz algún hecho incompatible con la maternidad putativa, podrá subsistir o revivir la acción respectiva por un año contado desde la revelación justificada del hecho. Eso es con respecto a lo que corresponde a la impugnación de la maternidad. El artículo 218 nos señala lo que corresponde a la impugnación por el tercero a quien la maternidad aparente perjudica. Nos señala que se considera también la acción de impugnación a toda otra persona a quien la maternidad aparente perjudique actualmente sus derechos sobre la sucesión testamentaria o intestato de los supuestos padre o madre, siempre que no exista posesión notoria del estado civil. La acción expirará dentro de 1 año contado desde el fallecimiento de dichos padre o madre. Con respecto al artículo 219, señala de los efectos de la declaración judicial de falso parto o suplantación. Nos señala que a ninguno de los que hayan tenido parte en el fraude de falso parto o de suplantación aprovechará en manera alguna el descubrimiento del fraude, ni aun para ejercer sobre el hijo los derechos de patria potestad, o para exigirle alimentos, o para sucederle en sus bienes por causa de muerte. La sentencia que sancione el fraude o la suplantación deberá declarar expresamente esta privación de derechos y se subinscribirá al margen de la inscripción de nacimiento del hijo. Con respecto al artículo 220, señala de la improcedencia de impugnación de una filiación determinada por sentencia firme, y nos dice que no procederá la impugnación de una filiación determinada por sentencia firme sin perjuicio de lo que se dispone en el artículo 320. Con respecto al artículo 221, señala la subinscripción de la sentencia que acoge la reclamación o impugnación, y nos dice que la sentencia que dé lugar a la acción de reclamación o de impugnación deberá subinscribirse al margen de la inscripción de nacimiento del hijo y no perjudicará los derechos de terceros de buena fe que hayan sido adquiridos con anterioridad a la subinscripción. Con eso terminamos lo que corresponde al título 8 de las acciones de filiación. Recordar que lo que revisamos fue el párrafo primero, las reglas generales, el párrafo segundo de las acciones de reclamación, el párrafo tercero de las acciones de impugnación y finalmente termina en ese párrafo, digamos, tenía 4 párrafos. Lo que sigue en el siguiente video corresponde al título 9
de los derechos y obligaciones entre los padres y los hijos.